conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, bienvenidos una vez más en este programa Creciendo en el Conocimiento del Señor. Espero que todos hayan pasado bien, hayan amanecido dándole gracias a Dios, agradecidos con Dios por un nuevo día de vida, porque podemos ver la luz del sol cada mañana, así como podemos ver a Él obrando en nuestras vidas. Le damos gracias a los que nos escuchan y bienvenidos a un episodio más. Quiero hablar de algo que es una necesidad o es indispensable, diría yo, en todos la iglesia, en todos los santos de la iglesia y aún mayor en los líderes, en los pastores, en los que dirigen, en los que están al frente de una iglesia. Y es acerca de el depender del Espíritu, dependiendo del Espíritu Santo. Así se llama este mensaje, dependiendo del Espíritu Santo. Y es que si hay algo que se olvida en la iglesia, es eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque estamos aquí una vez más, Dios, en este instrumento que es este programa de radio, que es un instrumento para edificar tu cuerpo, Dios, el cuerpo de Cristo. Oh, tómalo en tus manos, Dios, y que sea un instrumento de edificación, de exhortación, de consolación, que tú hables a tu pueblo, Dios, y que tú nos hagas saber cuál es tu intención, cuál es lo que hay en tu corazón. Que tu Espíritu Santo, Dios, que es lo que revela, que es lo que sabe lo más íntimo, que nos revele, Dios, cuál es tu propósito, cuál es tu plan. Y te pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tú nos hables hoy. Amén, amén y amén. Amén. Quiero hablar acerca de dependiendo del Espíritu Santo. Y es que depender del Espíritu Santo es algo que hoy en día, porque no era así, la iglesia primitiva no era así, pero hoy en día se ha perdido. Los cristianos, los fieles, los conversos, los que han creído, no se preocupan en depender del Espíritu Santo. No les ha sido enseñado, no les ha importado, no han buscado esa dependencia del Espíritu Santo. Si hay algo que el enemigo ha tratado y en algunos casos ha logrado, es que el pueblo no dependa del Espíritu Santo, que dependa de otras cosas, que dependa de otras fuentes, que no sean dependientes del Espíritu Santo, pero la dependencia del Espíritu Santo es indispensable en todo cristiano y mayormente aún los que dirigen una iglesia, los que están al frente guiando al rebaño. Quiero leer en Hechos 1 del 4 al 5. Habla de la promesa del Espíritu Santo. Dice: y estando juntos, los discípulos, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí.
porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, estuvo aproximadamente 3 años y medio, y estaba con los 12 discípulos día y noche. Viajaban, dormían juntos, comían juntos. Era una comunión por 3 años y medio aproximadamente que los discípulos pasaron con Jesús. Pero llegó el tiempo en que Jesús tenía que morir y tenía que subir al Padre para traer perdón a los hombres, a los pecadores. Y Jesús le dice: me voy, pero no los dejaré huérfanos. Me voy porque es necesario que acontezca, pero no los dejaré huérfanos, sino que los mandaré al otro Consolador, el cual yo rogaré al Padre que los envíe a ustedes, el Espíritu Santo de la promesa. Eso está en Juan 14. Vamos a leerlo. Juan 14, el versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús se fue, pero Él no fue un irresponsable. Él dejó el Espíritu Santo. Dice: no los dejaré huérfanos. O sea que Jesús dice: no os conviene que ustedes sigan siendo mis discípulos sin la ayuda de Dios. Ustedes me han tenido a mí, pero me van a tener por un poco de tiempo. Pero después de un tiempo ya no me veréis. Pero ustedes no pueden ser discípulos de Dios si no dependen de Dios. Me han tenido a mí, yo soy Dios, pero vendrá a vosotros el otro Consolador. El otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Jesús le dice: ustedes tienen que saber que han estado conmigo y me voy. Ya no van a estar conmigo, pero van a estar con el Espíritu. El Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu Santo a vosotros. La iglesia primitiva, los 12 discípulos y todos los que se convirtieron al principio, dependían del Espíritu Santo. Si hay algo que se olvida, como decía, es que se les olvida depender del Espíritu. Dependen de otras cosas. La iglesia depende del conocimiento, la iglesia depende de una maestría, depende de un título teológico, de una maestría en divinidad, depende de un título de una universidad cristiana, la iglesia depende de un don ajeno, depende que otro profetice, depende que otro me hable, dependen de un profeta, pero no dependen del Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué si ese profeta se le apaga el don? ¿Y qué si esos dones se acaban? ¿Y qué si son profetas como Balaán, hombre caído, dice, pero con los ojos abiertos? La iglesia necesita depender del Espíritu Santo, sobre todo los líderes, los pastores, los que dirigen la iglesia, necesitan depender del Espíritu Santo. No basta depender del conocimiento, no basta depender de doctrina de Jesús. Jesús sabía doctrina. Vamos a leer Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. Del 18, vamos a leer el 18 y el 19. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Jesús, a la edad de 30 años, fue con Juan el Bautista y Juan le dijo, tú vienes a que yo te bautice, yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo, deja que se cumpla toda justicia. Y dice que cuando él se bautizó y salió del Jordán, el Espíritu Santo de Dios descendió en forma corporal como de paloma. Y el cielo se abre y la voz del Padre dice, he aquí mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Jesús fue ungido. Jesús esperó su momento. Jesús a los 12 años ya estaba, ya sabía doctrina. A los 12 años estaba en el templo y estaba enseñándole a los maestros de la ley. A los 12 años ya maravillaba a los doctores de la ley. Era normal en un niño hebreo saber la Torá, pero no era normal que maravillara a los adultos doctores de la ley. Dice que él crecía en gracia, crecía en sabiduría, o sea que él tenía doctrina, pero no había sido habilitado. Pero hasta que fue ungido empezó su ministerio. Si predicaba sin ser habilitado, iba a terminar siendo uno más. Iba a terminar siendo un buen orador, un motivador, iba a terminar en una sinagoga predicando como predican hoy en día hombres que aprenden a predicar, porque a predicar se aprende. Usted paga una universidad y de ahí usted sale un predicador. Le enseñan metodologías, le enseñan lenguaje corporal, presentación, le enseñan a no ser redundantes, le enseñan retórica, a usar la psicología para persuadir a las masas. Hay hombres maestros que te escuchan predicar y te dicen esto sí, esto no, y después de un tiempo te aprueban y dicen sí, ya está, ya se puede graduar. Y el estudiante dice hoy sí, ya me gradué, ya estoy listo. No, mentira. Jesús tenía doctrina, tenía palabra. Dice que crecía en gracia, crecía en conocimiento y la gracia de Dios estaba sobre él. Jesús sabía cuál era su comisión, pero ¿por qué no empezó antes su ministerio? ¿Por qué no empezó antes? Porque estaba esperando esto, estaba esperando que el Espíritu Santo descendiera así. Que predican porque han sido preparados por hombres, pero que el Espíritu Santo no ha descendido. No dependen del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ungió a Jesús y dice, y Él me ha enviado a predicar buenas nuevas, a vendar los corazones quebrantados, a sanarlos. Juan el Bautista tenía solo el bautismo de Juan. Los discípulos de Éfeso, cuando Pablo fue a Éfeso, tenían solo el bautismo de Juan. En Hechos 19:1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. El apóstol Pablo le dice, ¿ustedes fueron bautizados por el Espíritu? Dice, ¿cuál Espíritu? Me temo que hay discípulos, porque estos eran discípulos, que hay discípulos que no han sido bautizados por el Espíritu. Y por lo tanto no dependen del Espíritu Santo. Dependen que otro ore por ellos, dependen que otro ayunen por ellos, dependen que otros los estén empujando, alando a la iglesia, que los estén acarreando, porque no han sido llenos del Espíritu, no han sido bautizados en el Espíritu. La iglesia necesita depender del Espíritu Santo. Jesús le dijo, no se vayan, no se muevan de Jerusalén. Aún no salgan a predicar hasta que venga sobre ustedes la promesa del Padre, el Espíritu Santo de Dios.
Es el Espíritu Santo los que habilitan a aquellos creyentes. Porque estos eran discípulos. Dice, ustedes cuando creyeron, recibieron el Espíritu Santo. O sea, que ellos creyeron, pero no habían sido habilitados, no habían sido bautizados, no habían sido llenos del Espíritu Santo. Me temo que hayan discípulos así en medio de nosotros, que han creído pero que no han sido bautizados. Y por eso tropiezan, yerran una otra vez, porque el Espíritu Santo no los ha habilitado. Jesús tenía todo, sabía cuál era su comisión, pero aún no empezó porque estaba esperando. Dijo, es hora. Y a la edad de 30 años había una razón de los 30 años, no voy a entrar en eso, pero cuando cumplió 30 años fue al Jordán a que Juan lo bautizara. A veces se creen que el que tiene más conocimiento, más doctrina, más Biblia, dice, no, ese ya está. Pero la iglesia primitiva no era así. Ellos eran llenos todos del Espíritu Santo. Ellos eran dependientes del Espíritu Santo. Necesitamos depender del Espíritu. De que el Espíritu nos mueva, de que el Espíritu nos guíe. Y dice que cuando Jesús salió de las aguas, fue ungido, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Hay formas y formas de pasar un desierto. O usted lo pasa ungido, o usted lo pasa seco. Pero la dependencia del Espíritu tiene que estar en toda nuestra vida, en nuestro trabajo, sobre todo en los ministerios. Los hombres no preparan hombres, los hombres son preparados por Dios. O sea, Dios los habilita. Dice 2 Corintios 3:6 que nosotros no nos hicimos ministros competentes nosotros mismos. No es que nosotros nos creamos algo, no es que nosotros, dice, seamos ministros competentes, sino que es Él el que nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. A predicar se aprende, pero el ser ungido solo lo hace el Espíritu Santo de Dios. La iglesia necesita depender del Espíritu Santo, necesita llenarse cada día del Espíritu Santo. En Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando la unción del Espíritu Santo está en un hombre de Dios, los demás se dan cuenta. Los demás lo pueden ver. Que al predicar no es un orador más, no es un motivador más. No. Cuando iban a matar a los apóstoles, un rabino llamado Gamaliel le dijo, miren hermanos, estos hombres de Dios se han levantado, pero antes de ellos se han levantado otros líderes como Teudas. Y ustedes ya saben lo que le pasó a Teudas, que se fue él y se fueron todos los discípulos. Si estos discípulos son de Dios, no se metan ustedes a estar peleando con Dios. Si eso es de los hombres, va a perecer. Pero no se encuentren ustedes peleando con Dios. Cuando el hombre no ha sido enviado por Dios, se cae. ¿Cuántos pastores habrán que salieron de una universidad y dicen, hoy sí ya estoy listo, y se meten a pastorear sin ser habilitados por el Espíritu, sin ser enviados por el Espíritu? No creo que las universidades hagan pastores. Yo creo que lo que ellos hacen es preparar a los pastores que han sido llamados por Dios. Pero la doctrina no es suficiente. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Los años no son suficientes. Desde los 12 años Jesús estaba en la sinagoga. Como mínimo 18 años Jesús congregándose, yendo a la sinagoga. Y aún no había empezado su ministerio.
Oh, cuán diferente fuese si a los que diéramos un ministerio fueran los que han sido únicamente llenos del Espíritu Santo, a los que han sido habilitados, a los que han dicho: hoy sí el Espíritu está sobre mí, porque me ha ungido a llevar buenas nuevas. Mire, cualquiera puede predicar, pueden hablar, pero llevar buenas nuevas y sobre todo salvación, solo aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo, solo aquel que ha sido ungido, que ha sido habilitado. Ungir es habilitar, es darle una cobertura de parte de Dios que dice: ahora ese está ungido. La iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo, necesita depender del Espíritu Santo, necesita que el Espíritu Santo sea su búsqueda día y noche, cada día, que se busque a orar, que busque a leer la Escritura. La iglesia necesita depender del Espíritu Santo de Dios. Jesús nos dio un ejemplo. Y aun cuando se fue, le dijo a los discípulos: no se muevan de Jerusalén, no salgan a predicar hasta que venga el Espíritu Santo a ustedes. La promesa del Padre. Hubieron unas personas, si no me equivoco, creo que está en Hechos 19, que dice que eran unos exorcistas ambulantes, los hijos de Seba. Y dice que ellos se pusieron a echar espíritus inmundos sin ser llenos del Espíritu, sin ser habilitados del Espíritu. Y dice, por el Espíritu, que invocaron el nombre de Jesús, por el Jesús que predica Pablo. Y dice que los demonios, los espíritus inmundos se revolvieron y los desnudaron y se fueron heridos. Hay personas que alguien puede tener diccionarios, puede tener enciclopedias, comentarios y decir: yo ya estoy preparado, pero si no tiene revelación del Espíritu Santo, todo ese conocimiento es ciego. Leen con una venda, por más diccionarios, por más enciclopedias, comentarios que tenemos, si no es el Espíritu Santo que nos revela la palabra, no hemos leído, no hemos entendido. El pueblo de Israel eso le pasa. Dice que aún hoy en día, cuando leen a Moisés, lo leen con un velo que tienen en su corazón. Nosotros, las herramientas no nos capacitan, nos capacita el Espíritu Santo. Antes no habían comentarios, no habían diccionarios, no habían atlas, no habían bibliotecas. La revelación venía directa del Espíritu. Ellos se preparaban con el Espíritu Santo. ¿Cuál es la preparación? Orar, ayunar, búsqueda, congregación. Esa era la preparación de ellos. Depender del Espíritu Santo. Es que cuando se tienen métodos, herramientas, no es que las herramientas sean malas, sino que las herramientas no reemplazan al Espíritu Santo. No es que estudiar en una universidad una teológica sea malo, es que el título no reemplaza al Espíritu Santo. Pasa como en Jeremías, que dice que ellos dejaron la fuente y crearon para sí mismos cisternas rotas, hediondas. El Espíritu Santo debe de ser la guianza de la iglesia, debe ser la guianza de los líderes, de los pastores. El Espíritu Santo, necesitamos depender del Espíritu Santo. Oh, si dependiésemos del Espíritu Santo, cuán diferente sería. Cuán diferente sería estar en un desierto como Jesús, que fue ungido. Cuán diferente sería pasar un desierto ungido a que no ser ungido. Hay quienes que se desmoronan y no vuelven más. ¿Pero dónde está la dependencia del Espíritu? La iglesia necesita depender del Espíritu Santo de Dios. No se muevan, no se vayan, quédense unánimes.
Mire que el que está unánime es lleno del Espíritu. Me parece raro que alguien diga estoy lleno del Espíritu y no está en unidad en la iglesia. No se congrega en la iglesia, no participa de las actividades de la iglesia, no comparte la visión de la iglesia. Me parece raro a alguien decir soy lleno del Espíritu, yo soy guiado por el Espíritu, yo dependo del Espíritu y no está en unanimidad con el pueblo. Unanimidad no es unidad, no es estar juntos, es más que estar unido. Unanimidad viene de un ánima. Ánima es alma en latín. Es unanimidad, es ser un alma con todos, es un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo propósito. Podemos estar juntos, pero no unidos. Pero la unanimidad es un mismo pensar, un mismo querer, un mismo deseo. Me parece raro que alguien sea lleno del Espíritu o diga estar lleno del Espíritu, depender del Espíritu y no está en unidad. No, así no es. Dice que estaban todos unánimes, esperando. Ya va a venir el Espíritu Santo. Hoy es el 10º día. Hoy es el día en que el Señor Jesús dijo que iba a demandar al Espíritu Santo. Y al 10º día, el día de Pentecostés, los 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo descendió. Y fueron todos llenos. Y fueron todos bautizados. Y fueron todos habilitados. Y fueron todos ungidos para ejercer aquello que Dios lo había mandado. Es que ejercer un don sin la habilitación del Espíritu es como un metal que suena. Solo hacen bulla. Y el don, supongamos que es cualquier don, el de profeta, cuando ya no está el Espíritu Santo, se vuelve un espíritu de adivinación. Y me temo que hay muchos profetas en el pueblo de Dios como Balaán, con hombre caído, pero con los ojos abiertos. Todavía veía el mundo espiritual, sí, pero estaba caído. Y ya no les ministraba el Espíritu Santo, les ministraban otros espíritus. Y ese es el peligro de la iglesia. Depender de los dones de otro, depender de ministerios de otro, y no depender directamente del Espíritu Santo. La iglesia necesita depender del Espíritu Santo. Oh, cuán diferente sería que la ley sea escrita en nuestros corazones, no andarla en un papel. Pero es el Espíritu Santo que escribe esas leyes en nuestros corazones y en nuestra mente. Nosotros necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios. Me temo que eso se ha perdido. Me temo que eso no se ve mucho, no se predica mucho. Me temo que el apóstol Pablo vendría a esta iglesia de esta generación y predicaría como le predicó a los griegos, a un Dios no conocido. Porque el Espíritu Santo es para muchos cristianos aquel Dios no conocido. Creemos en Dios, creemos que en la Trinidad, pero desconocemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel Dios conocido que la iglesia aún no ha conocido. Me temo que hayan discípulos como los que se encontró Pablo. Ustedes fueron llenos del Espíritu, donde dice, ¿cuál Espíritu? Y eso es lo que lleva a una iglesia enferma, a una iglesia niña, una iglesia carnal. Porque el hombre carnal no es el que comete pecado, no ese es el impío. El apóstol Pablo le dice a los corintios, si hay pleitos entre ustedes, ¿no sois carnales? Mire que el carnal no es el que comete pecado, es el que pasa en disensión, en contienda. Este me dijo, este habló de mí, andan en pleitos. Y dice, si hay pleitos entre ustedes, ¿no sois carnales? Cuán necesario es el Espíritu Santo en la iglesia, es indispensable.
Una iglesia que no tiene el Espíritu Santo no es iglesia como tal. Es un grupo social, un club social que se reúnen, son buenos motivadores, buenos oradores, tienen buenas intenciones, pero no han sido habilitados. Jesús tenía todo para empezar, pero necesitaba la llenura del Espíritu Santo. Necesitaba que se cumpliera aquella profecía de Isaías: el Espíritu Santo está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas, me ha enviado a predicar. Necesitamos la llenura, la guianza, la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, en nombre de Jesús. Gracias porque tú no nos dejaste solos, Señor, sino que tú nos dejaste el Espíritu Santo. Aquellos 12 fueron preparados por Jesús, pero toda aquella otra generación de la iglesia primitiva hasta nuestros días ha sido el Espíritu Santo de Dios que nos ha preparado. Porque es el Espíritu Santo que nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. Es el Espíritu Santo, no es nuestro conocimiento, no es nuestra doctrina, no son nuestros títulos. Eres tú, Señor. Aun con todo lo que sabía Jesús, Él esperó ser enviado, Él esperó ser ungido, ser lleno del Espíritu para empezar su ministerio. Esa es una enseñanza, Dios, que tú nos quisiste dejar, para que nosotros hagamos igualmente. Que no empecemos ningún ministerio, Dios, hasta que seamos habilitados por parte del Espíritu. No basta creer, no basta creer como los de Éfeso, que creyeron pero no fueron llenos del Espíritu. Necesitamos, Señor, danos esa llenura. Todo aquel que está escuchando, Señor, llénalos de tu Espíritu Santo. Trae el bautismo del Espíritu Santo. Y que sean llenos y que aprendan a depender de ti. Porque la dependencia del Espíritu, Dios, es el que nos garantiza que llegaremos a aquello que para que tú nos has llamado. Como dice el apóstol Pablo, para ver si logro asir aquello por lo cual fui asido por Cristo. Oh Dios, danos más de tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo nos guíe. Y que sea nuestra fuente, que nosotros dependamos completamente del Espíritu Santo. Perdónanos, Dios, si no te hemos escuchado. Perdónanos, Espíritu Santo, si te hemos ignorado, si tú eres ese Dios no conocido en la iglesia. Pero queremos, Dios, que tú seas Dios en nosotros. En Apocalipsis 7 veces dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Prometemos que hay oídos que oyen pesadamente, Dios, y que no te oyen a ti. Perdónalos, Dios, y perdónanos a nosotros aquellas veces que no te hemos escuchado, pero que hoy hemos entendido que necesitamos esa dependencia de ti. Que hoy hemos entendido, Dios, que tú eres nuestro Dios, nuestro guía, nuestro consolador. Jesús no está, pero estás tú. Y desde dentro para afuera tú nos guías con un sonido apacible. Te damos gracias, Dios. Sigue preparando a tu iglesia y guíala, Dios, para hacer el bien. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Este fue el programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Si usted no ha sido bautizado en el Espíritu, pídale el bautismo del Espíritu. Vayan de su pastor y dígale: pastor, yo quiero ser lleno del Espíritu, para que puedan ser bautizados en el Espíritu, dependiendo del Espíritu Santo de Dios. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los guarde. Comparte el mensaje, comparte la verdad, comparte libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar
Tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos en tu amor.